Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias. Contanos un poco, ¿cómo se genera el Polo Tecnológico Rosario históricamente? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se va plasmando? ¿Cuál fue el desarrollo? Bueno, el Polo ya estamos próximos el año que viene a cumplir 20 años de desarrollo institucional. Se creó en el año 2000 por una iniciativa público-privada que ha sido siempre un poco la característica de la institución. Es una institución que hace del consenso público-privado un valor fundamental. Y en aquel año 2000, previo a un momento difícil del país, bueno, hubo la confluencia, digamos, de algunos actores. En ese momento eran 3 empresas de tecnología, el gobierno municipal, el gobierno provincial y las universidades de la ciudad, que coincidieron en la idea de crear una institución que de alguna manera promoviera el desarrollo tecnológico local. También es cierto que hubo algunos hechos, un episodio, digamos, anecdótico, que fue que en aquella época Motorola, esta empresa global, estaba buscando un lugar en el país donde instalarse y estaba teniendo opciones, digamos, estaba analizando Córdoba, Rosario, distintas localidades. Al final decidió por Córdoba, porque bueno, la provincia en ese momento de Córdoba tenía una política muy agresiva para atraer empresas, pero eso también fue un disparador y un motivador para que nos sentemos en una mesa los actores públicos y privados, que además inclusive creo que en aquel momento hasta también en el plan estratégico de la ciudad estaba pensado por las capacidades que tiene Rosario en ciencia, en tecnología, en empresas, en emprendedores tecnológicos, de que teníamos una oportunidad de crear una institución como el Polo Tecnológico Rosario. Pero ¿nos podrías definir un poco para una audiencia que tiene que comprender algo que para vos es cotidiano? Es decir, ¿qué es el Polo Tecnológico? ¿Cómo se sintetiza lo que están haciendo allí y quiénes participan en el día a día, digamos, del Polo Tecnológico? Bueno, es una institución, es una asociación civil sin fin de lucro, una ONG, público-privada, como decía recién, integrada por el sector público, digamos, Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, las 2 universidades, la Universidad de Rosario, la UTN, la Tecnológica Nacional, y empresas de tecnología. Hoy tenemos alrededor de 105 socios, que son empresas de software, mayoritariamente. Después hay biotecnología, telecomunicaciones, ingeniería, automatización. Son empresas mayoritariamente de la ciudad, empresas locales, que trabajan con el conocimiento y el desarrollo tecnológico. Nosotros también, digamos, en esta evolución de todos estos años institucional, fuimos como agregando servicios a las empresas para que vayan mejorando su desempeño. Por ejemplo, servicios de capacitación, servicios de certificación de calidad, también en su momento de la mano de lo que fue la ley de software, de promoción del sector de software, que motivaba, digamos, la certificación de calidad. Entonces eso derivó en que nosotros creamos un servicio de asistencia a las empresas para certificar calidad. Pero fundamentalmente diría que el proyecto mayor en el que estamos involucrados, desde el año 2013 más o menos, es el desarrollo de un parque tecnológico en la ciudad, que a partir del proyecto de reconversión del ex batallón 121 en la zona sur de Rosario, que es donde estamos trabajando fuertemente ahora. Las empresas son todas empresas radicadas en la zona, son rosarinas, son del sur de Santa Fe. ¿Cuál es el área de influencia de las empresas con las que están trabajando con ustedes, de esas 150 empresas? No, son empresas, sí, mayoritariamente son de la ciudad. Tenemos algunas empresas socias de la provincia de Santa Fe, pero la mayor concentración son empresas locales de Rosario. Tenemos algunas empresas globales también, de software o de biotecnología, pero en general la mayoría son empresas locales de la ciudad. De hecho, este proyecto de parque tecnológico que estamos desarrollando, que después puedo profundizar, allí tenemos ya instaladas 30 empresas de tecnología, que 29 son locales y una es global. Así que este es un poco la componente. Me quedó claro que hay una interrelación entre el Estado, la universidad y lo privado. Sí. Y es un punto de encuentro que, bueno, necesitamos mucho los argentinos integrarnos en estos distintos niveles, ¿no? Porque es como si estuviéramos trabajando a veces sin tener el concepto de equipo. También entre lo privado hay interrelación, empieza a haber interrelación, porque son de distintas empresas, a pesar de que son todas del área tecnológica, sí. Pero vos tenés biotecnología, tenés software, tenés distintos... ¿Es un foro también para que lo privado se articule entre sí? Sí, de hecho, un principio fundamental del Polo siempre ha sido la asociatividad en las empresas. Nosotros
allá en el año 2002-2003, a poco de ser fundado el polo, coincidimos en un proyecto asociativo de empresas para certificar calidad. 10 empresas se reunieron para certificar una norma de calidad y lo lograron. Y hoy actualmente estamos trabajando fuertemente en ese tipo de trabajo. Nosotros recibimos en el polo demandas del sector privado, del sector público, para desarrollos de algún tipo, y lo que hacemos es distribuir esa información entre las empresas y promover que trabajen asociativamente. De hecho, tenemos algunos casos emblemáticos, como fue, por ejemplo, hace poco el Consejo Municipal de la ciudad, que quiso hacer una transformación digital, que es un concepto que está hoy muy presente a nivel privado y a nivel público. Y de hecho, bueno, hicimos un convenio con el Consejo Municipal y con un grupo de 8 empresas del polo, hicimos toda la transformación digital, desde los expedientes electrónicos hasta un portal de datos abiertos, un nuevo sitio web y un sistema de voto electrónico. Hoy, si usted va al Consejo Municipal, puede ver el recinto, como los concejales tienen todo un sistema de votación electrónica, tiene una pequeña display donde aparece el expediente digital, tiene un sensor, de manera que si se aleja de su banca, eso lo detecta el sensor, digamos, todo un sistema informático que fue desarrollado por 8 empresas del polo tecnológico. Así que este tipo de iniciativas nosotros estamos promoviéndolas fuertemente. Hacía referencia, bueno, la anécdota esa, originalmente lo que es Motorola, cuando fue desembarcó en Córdoba. Hay un área también tecnológica, lo que es en Buenos Aires. ¿Cómo está Rosario comparativamente con Córdoba y Buenos Aires en lo que es el desarrollo tecnológico? Rosario yo creo que tiene una característica fundamental, que es la diversidad tecnológica. Yo decía antes que tenemos unas 100 empresas socias, 105 empresas, el 60% es software, pero hay empresas muy importantes de biotecnología que trabajan en genómica vegetal, en genómica dedicada a la salud. Hay empresas de telecomunicaciones importantes y esa diversidad tecnológica no es fácilmente encontrable en otras ciudades del país que tienen un foco más orientado solo a software. Eso creo que nos da a nosotros un diferencial y lo vemos, digamos, en los los encuentros que tenemos con otras instituciones similares al polo. Nosotros tenemos eventos anuales con polos y clústeres del país y la realidad que vemos es que Rosario tiene un desarrollo importante y sobre todo motorizado por esta diversidad tecnológica y esta potencialidad que da la vinculación de los distintos sectores tecnológicos. De hecho, hoy la biotecnología, que tenemos algunos casos emblemáticos en la ciudad, como el caso de Bioceres, por ejemplo, bueno, ahí hay toda una aplicación informática y tecnológica que sería, digamos, la interrelación en la bioinformática, que es clave para ese desarrollo y de hecho tiene que ver con esta integración tecnológica. Y esto no se da en todos los lugares del país. Creo que Rosario tiene en eso un diferencial muy importante. Además de los centros de investigación que tenemos en la ciudad, allí en la ciudad universitaria, donde están los centros de investigación del CONICET, Instituto de Física, Instituto de Informática Aplicada, el IBR, digamos, toda una capacidad tecnológica que también hay un desafío en nosotros en tener que integrar un poco, en tener que articular el funcionamiento de lo que es el sector productivo, el sector de la investigación, el desarrollo tecnológico. Ese creo que es un desafío clave. Siempre hablamos de que tenemos un ecosistema en la ciudad. Yo creo que tenemos los actores para ese ecosistema, como los que nombraba recién, pero hay que trabajar mucho más en la articulación, porque la articulación de esos actores es lo que hace que el ecosistema tome dinámica y sea sustentable en el tiempo y aparezca la innovación, que es lo que nosotros siempre estamos promoviendo. Claro. Guillermo, me parece maravilloso, digamos, este encuentro, no solo entre lo privado y lo público, porque creo que salen todos enriquecidos, digamos, todos los 3 sectores, ¿no? Tanto lo privado como lo universitario, lo académico, como lo estatal. Ahora, en algún punto, digamos, toda la sociedad requiere tecnología. ¿Cuándo se abre? ¿Se abre también nuevamente, digamos, en forma independiente, desde lo privado, desde lo público, o hay un momento en que el polo se va a abrir a los distintos sectores de producción, justamente como para que sea un factor de consulta, de asistencia? No sé si está clara la pregunta. Sí, nosotros creo que tenemos otro desafío importante que es, y un poco por la característica de las nuevas tecnologías, que son transversales a todos los sectores, tanto productivos como del Estado y de servicio. Entonces, de hecho, las empresas del polo ya de por sí prestan servicio a todos esos sectores porque son parte de su negocio. Pero aparte de eso, bueno, nosotros hemos estado trabajando ahora
junto al gobierno provincial, que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó un programa que se llama Industria o Santa Fe 4.0. 4.0 es un poco la convergencia de todas estas nuevas tecnologías aplicadas a la producción, ¿no? Lo que se llaman los sistemas, digamos, ciberfísicos, donde se combina la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data, todas estas nuevas tecnologías, pero aplicadas concretamente a los sistemas productivos, la robotización. Todas estas nuevas tecnologías de las que hoy se habla mucho y que de hecho hay una tendencia en el mundo que se va imponiendo, pero nosotros creemos que esto tenemos que pensarlo también un poco con cabeza propia y tratar de aplicarlo concretamente al sector productivo de la provincia. De hecho, este programa parte de un diagnóstico que se va a realizar al sector industrial para detectar de algún modo el estado de madurez digital y a partir de ahí tratar de pensar qué tipo de servicios, qué tipo de desarrollos podemos llevar al sector industrial de la provincia para que ganen productividad, para que ganen eficiencia. Esto creo que es un trabajo también pendiente que tenemos. Es cierto también que estamos en un momento complicado a nivel macroeconómico del sector industrial, pero digamos, nosotros creemos que si bien tenemos una situación de coyuntura, también tenemos que estar pensando en el largo plazo. Y esto de pensar en el largo plazo tiene que ver con esto que decía antes, de la aplicación de las nuevas tecnologías, de que el sector industrial gane en competitividad, porque bueno, tarde o temprano esto es un contexto que lo tenemos aquí y tenemos que tratar de adaptarnos a esa situación y potenciar. Bueno, tengo una pregunta un poquito más personal y crítica, si vos querés. ¿Qué le pedirías a cada uno de estos tres sectores que se están integrando? ¿Cuál debería ser su aporte para que esta integración se optimice? ¿Qué le pedirías al Estado? ¿Qué le pedirías al mundo académico? ¿Qué le pedirías al mundo privado? Porque vos estás coordinando todos estos aspectos. Sí, ¿no? Yo creo que a todos hay que pedirle, diría casi lo mismo, que es optimizar o ampliar la capacidad de coordinación, de articulación. Porque lo que nos sucede es que, bueno, todos para ser justo, digamos, hay un gran acompañamiento público, porque de hecho yo, bueno, comento de nuevo lo que decía antes. Nosotros estamos en un proyecto muy importante que es el Parque Tecnológico Rosario, que se llama Zona I, que está allá en el ex batallón 121, que ustedes saben, ahí hay 30 hectáreas que compró el gobierno provincial en su momento. De esas 30 hectáreas, 5 hectáreas las administra el Polo Tecnológico para radicar empresas de tecnología. Hoy tenemos unas 30 empresas ahí. Hace poquito habilitamos un nuevo espacio, que es un espacio maker, que llamamos, es un galpón que hemos reciclado de 800 metros cuadrados, que es un espacio solo para jóvenes y emprendedores. Porque queremos también promover mucho, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, de cómo el pueblo también se acerca a la comunidad. Bueno, ahí vamos a tener un lugar para jóvenes y emprendedores que van a poder experimentar con nuevas tecnologías, un espacio de coworking para que puedan ir a trabajar colaborativamente, un salón de usos múltiples. Es decir, estamos tratando de en ese espacio físico, porque mucho hablamos de lo virtual, pero lo físico siempre tiene mucho que ver. Nosotros lo vemos ahí en el polo, porque de hecho al tener 30 empresas hoy, aspiramos a tener muchas más en la medida que vaya creciendo el proyecto, pero hoy con esas 30 ya vemos cómo en la interacción personal empiezan a aparecer proyectos compartidos y se potencia esta sinergia entre los empresarios. Pero esto, bueno, no se hubiera podido hacer si no hubiera habido una decisión del gobierno provincial de hacer una fuerte inversión también en obra pública allí, porque esto también es un proyecto de reconversión que tiene otros componentes. Hay un componente del Ministerio de Educación, hay un espacio recreativo deportivo, hay un museo del deporte que próximamente se va a inaugurar, hay un nuevo parque público, el espacio de viviendas a futuro, o sea, es un proyecto mayor. Entonces ahí creo que el Estado ha tomado la iniciativa y ha acompañado fuertemente. Con las universidades creo que también tenemos siempre la discusión de si lo que nos pasa aquí es que nos falta gente. Así el sector tecnológico, y creo que es un problema histórico, o sea, y también global, faltan profesionales. Faltan profesionales del área. Sí, creo que necesitamos más ingenieros, más analistas de sistemas, más tecnólogos. Este es un déficit que tenemos. Que es histórico, ¿no? Porque las ciencias sociales no requieren inversión en el mundo académico. En cambio, lo tecnológico implica una inversión del Estado, y en nuestras crisis, que ya son más permanentes que otra cuestión, siempre la educación está en falta con
todo lo que significa la formación tecnológica, porque implica una mayor inversión. Entonces, esto es lo que estás reclamando, ¿no? O sea, mayor cantidad de profesionales formados en el área tecnológica. Estamos trabajando en ese sentido, el resto de las entidades del país también trabajan en este sentido, tratar de aumentar la cantidad de jóvenes que estudien programación, por ejemplo. Nosotros tenemos en el Polo un centro de formación también que da cursos, pero bueno, creo que necesitamos un poco de las dos cosas. Necesitamos más profesionales, ingenieros, tecnólogos, y también necesitamos programadores que a lo mejor no necesariamente tienen que ser un ingeniero, pero sí puede tener una tecnicatura en informática y ser un buen programador, un buen desarrollador. Me hablaste del Estado, me hablaste del mundo académico, y a los privados que se fueran acercando al polo. No, a los privados yo creo que, bueno, por eso mencionaba un poquito lo del parque tecnológico, porque vemos que se va dando allí esta sinergia empresarial, esta interacción empresarial, y empiezan a comprender que hay que trabajar más juntos, más colaborativamente en proyectos que tienen que ver con las aplicaciones concretas. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de dos empresas, una más vinculada al agro y otra de software, que se han unido para desarrollar un dron que hace pulverización asistida. Entonces, tenemos, digamos, la tecnológica y el agro, que acá yo creo que también hay que tener en claro que la ciudad y la región tienen un gran desafío en lo que se llama hoy AgTech, o sea, toda la nueva tecnología aplicada al agro, en una región además como Rosario y su entorno, que tiene amplias capacidades para esto. Me parece que ahí nosotros tenemos que trabajar fuertemente y sobre todo pensando en que el sector privado trabaje colaborativamente. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. No vas a parar porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Préstamo Bienvenida, de las tarjetas de crédito del Banco Municipal. 15.000 pesos en 6 cuotas a tasa cero para usar en lo que quieras. Sacás tu tarjeta y lo tenés. Pedila ya en el Banco Municipal. Las vacaciones de invierno se viven en Rosario con actividades por acá, por allá, por toda la ciudad. Del 6 al 21 de julio, propuestas en centros de distrito, museos, plazas, vecinales, bibliotecas, centros de convivencia barrial, cines, teatros, centros culturales, Franja del Río, Tríptico de la Infancia, programación especial del Festival Ojo al Piojo. Casi me quedo sin aire. Programación completísima en rosario.gov.ar/cultura. Cultura pública para todo público. Organiza Municipalidad de Rosario. Así fue como pasó Roy López Molina en el programa en el día de hoy. Y bueno, charlando específicamente de todo lo que son estos cambios, estas transformaciones. Puntualmente, bueno, vino a especificar lo que es esta nueva app de Mi Argentina con lo que respecta a la tarjeta verde, tarjeta azul, el carnet de conducir, el registro que uno va a poder tener en el celular. Pero sí también veíamos el abordaje de cómo estas nuevas tecnologías, cómo estas transformaciones vienen en cierta forma a cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de relacionarnos con la sociedad también. Y ahí es donde me parece que se generan algunos dispositivos
disparadores al punto de darnos cuenta que estamos en el medio de un cambio, en el medio de una transformación que es mucho más profunda y va mucho más rápido que las legislaciones actuales, que las normativas, que hasta las leyes jurídicas también. Es por eso que estamos siendo de alguna u otra forma testigos un poco privilegiados de esta transformación de cara a lo que viene. Luego estuvimos con Guillermo Civeta, que bien del Polo Tecnológico hacía referencia a cómo Rosario había sido pionera ya por el año 2000 con la creación de este espacio y de todo lo que se viene trabajando de cara al futuro. Pensando que estamos más cerca del 2030 que del año 2000, es allí donde todo este tipo de inquietudes y de transformaciones, como bien mencionábamos antes, es como que nos va a ir cambiando nuestro día a día, nuestra cotidianeidad. En el medio, lógicamente, ¿no? En este interín, que es donde se irán adaptando las normativas, las leyes, tanto provinciales, municipales, como así también las normativas jurídicas, es donde tendremos que convivir con algunas cuestiones, como bien lo veíamos con Roy, con vacíos legales, con baches jurídicos, donde no se sabe si una empresa bien no cumple con la normativa, pero a la vez no es ilegal. Es decir, es un proceso con el cual tendremos que ser pacientes a la hora de ver cómo el Estado, cómo la política en cierta forma se readapta a estos cambios sin que antes estas transformaciones se impongan de manera directa. Así es como me parece, Julio, muy interesante el programa en ese sentido. Sí, yo creo que fue también apasionante conocer a las personas, ¿no? Porque siempre, como decía una película argentina, hay que ver la pasión. Y se nota en Roy una pasión por el trabajo, ¿no? Por la búsqueda de que todos los rosarinos, por lo menos, y creo los santafesinos, tengan trabajo. Y siente este temor de que muchos trabajos van a desaparecer y que hay que generar nuevas profesiones, nuevos oficios que realmente llenen este vacío. Y en cambio en Guillermo notaba la pasión por la adquisición de tecnología, ¿no? Por esto que significa ir al futuro, hacer un salto al futuro. Y es que creo que en nuestra sociedad, si nos aislamos un poco y si miramos nos miramos desde lo alto, notamos que estamos conviviendo casi tres sociedades, una del siglo XIX, una del siglo XX y una que está mirando al siglo XXI. Y en esto, cada uno de nosotros, cada uno de los argentinos tiene que decidir en su trabajo, en su profesión, en lo que hace, en qué siglo quiere vivir y de qué manera tenemos que ir llegando en una sociedad que, como hablábamos en programas anteriores, que todavía hay argentinos que mueren por hambre, hay argentinos que no tienen vivienda y que sin embargo tenemos que mirar al siglo XXI en la adopción de tecnologías que son claramente del futuro. Cada uno tiene que ver cómo se produce la innovación en el lugar en el que esté. Y por eso, de este programa, de la dinámica tecnológica, en este programa de esto también se habla.